¿Qué tal? Muy buenos días. Los saluda Mario Cardeña desde la ciudad de Puebla, en México. Son las 11:30 hora del centro del país, de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a tener un tema en la conferencia de estar liderando para liderar a otros, de ser líder siendo emocionalmente inteligente. Coca Sevilla, que iba a estar con nosotros el día de hoy acompañándonos, desgraciadamente tuvo un problema de salud, está en recuperación. Te mandamos, Coca, muchos saludos donde estés. Así que, bueno, pues empezaremos la conferencia el día de hoy sin Coca. Vamos a hablar el día de hoy de esta parte de la inteligencia emocional. Muchas veces me preguntan los clientes, bueno, de si basta con los conocimientos técnicos cuando estamos desarrollando los líderes, y yo les digo, bueno, pues prácticamente no es todo el conocimiento y la habilidad técnica lo que un líder debe de poseer, sino también esa parte de ser emocionalmente inteligente, de poder tener relaciones empáticas, efectivas con los demás, las conversaciones que también hemos hablado aquí en conferencias anteriores, de tal manera que pueda generar conexión con las personas, pero también conseguir los resultados. Y el día de hoy vamos a estar directamente hablando de este tema, cómo podemos nosotros ser emocionalmente inteligentes para ser mejores líderes. Recordemos que no podemos liderar a otros si no lideramos nosotros primero a nosotros mismos y por lo tanto también a las organizaciones. Quiero leerles un cuento aquí breve de Paulo Coelho que tiene que ver con esta parte de la alegría para vivir, la parte en la cual nos puede estar motivando, que es muy importante cuando estamos hablando de la inteligencia emocional. Dice, el cuento se llama Norma y las cosas buenas. En Madrid vive Norma, una brasileña muy especial. Los españoles la llaman la abuelita rockera. Tiene más de 60 años, trabaja en diversos lugares al mismo tiempo. Siempre está inventando promociones, fiestas, conciertos de música. En cierta ocasión, hacia las 4 de la madrugada, cuando yo ya no podía más de cansancio, pregunté a Norma, ¿de dónde sacaba tanta energía? Tengo un calendario mágico, dice. Si quieres te lo enseño. La tarde siguiente fui a su casa. Ella cogió una hojita vieja, toda emborronada. Pues hoy es el descubrimiento de la vacuna contra la polio, dijo. Y vamos a conmemorarlo, porque la vida es bella. Norma había copiado en cada uno de los días del año alguna cosa buena que había sucedido en aquella fecha que ella había vivido. Para ella la vida era siempre un motivo de alegría. Esta parte y este cuento a mí me hace reflexionar porque pues tenemos días fáciles, tenemos días difíciles, pero también qué tanto podemos estar nosotros reconociendo las cosas buenas que nos han pasado y cómo esa parte nos puede ayudar a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Pues bien, a lo largo de la conferencia del día de hoy vamos a estar viendo esos pilares que nos sirven para poder orientar nuestra inteligencia emocional y de alguna manera conocernos más, cómo podemos estar actuando para poder tener mejores resultados y tener mejores relaciones con los demás. Así que te invito a que te quedes aquí para los próximos 45 minutos, donde pues estarás acompañando en esta travesía a encontrar estos elementos, estos pilares que te lleven a encontrar una mejor inteligencia emocional. Hay una frase aquí que también es de Desmond Tutu, es un clérigo de Sudáfrica que fue premio Nobel de la Paz, si no mal recuerdo, en 1984, y dice, no levantes la voz, mejora tu argumento. Y quiero regresar a esta parte que mencionaba de las habilidades técnicas, las habilidades administrativas, que a veces estamos muy concentrados en poder generar esos conocimientos, pero qué tanto los argumentos, cuando tenemos que tener una inteligencia emocional adecuada y un autocontrol, realmente los aprovechamos para dar argumentos, para poder tener las conversaciones de una manera adecuada, que nos lleven a conversaciones efectivas y nosotros tener los resultados que nosotros estamos esperando. ¿Alguna vez
has pasado por esta situación en la cual en vez de dar argumentos, en vez de tener un autocontrol, pues contestes de una manera en que no está siendo adecuada para tu interlocutor, a lo mejor faltando el respeto, a lo mejor también tú demasiado enojado, de tal manera que no encuentres el camino para poder resolver un conflicto o un poder de convencimiento hacia el otro o de convicción sobre un tema que tú quieras llevar a cabo. Vamos a estar recibiendo sus preguntas. Nos está acompañando aquí Monse para poder recibir sus preguntas. Con mucho gusto las vamos a estar comentando. También sus comentarios que ustedes tengan para poder irlos tratando de contestar a lo largo de esta conferencia. Bueno, ¿qué tanto conoces? Voy a plantear aquí una pregunta. ¿Qué tanto conoces sobre ti? ¿Qué tanto eres consciente de aquellas situaciones en las cuales quizá no has sido inteligentemente adecuado, emocionalmente adecuado, y que no te han llevado a esos resultados que tú quieres? ¿Las puedes detectar? Puedes detectar también aquellas situaciones en las cuales te sientes impulsado a hacer las cosas, a actuar, a sentirte con ganas de hacer las cosas, estar en un lugar, de estar haciendo lo que te gusta y estar centrado en esa parte. Entonces, te voy a platicar acerca de estos 5 pilares que te pueden ayudar a encontrar esa respuesta en la cual puedes ir comparando a lo largo que vayamos viendo estos pilares, pues tú cómo estás interactuando contigo mismo y con los demás ante los estímulos que normalmente tenemos del exterior, y al final de cuentas es nuestra conducta, nuestro comportamiento el que ha amortiguado o ha explotado a través de esos estímulos a partir de cómo hayamos controlado esas situaciones en nuestros pensamientos. El primer tema es la autoconciencia. Es un primer pilar que es importante conocerlo y tenerlo presente. Esa autoconciencia en la cual, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de oportunidad en ser un líder emocionalmente inteligente. Puedes reconocer aquellas situaciones en las cuales hayas tenido una resolución de un conflicto donde tú emocionalmente pues tuviste un balance y fuiste emocionalmente inteligente. Detectas áreas de oportunidad donde quizá quisieras tú obtener un cierto resultado, pero no lo has logrado porque no has sido emocionalmente inteligente. Uno de los tips que yo te puedo dar a lo largo de una semana, pues anotes en una tarjeta donde puedes traer en tu bolsa de tu camisa o en tu pantalón, en tu mochila, donde detectes en ese momento en que tú sientes alegría, en que tú sientes un enojo, en que sientes que tú estás con una cierta ira, o estás triste, detectes cuál es ese momento y cuál es la circunstancia en la cual estás presente con esa emoción. Algo que trabajamos mucho cuando estamos desarrollando esta parte de ser líderes emocionalmente inteligentes es poder reconocer esas emociones, qué es ese estímulo externo que en mí, a la hora de estarlo manejando, pues tengo una cierta reacción, ya sea positiva o negativa, pero es importante estar autoconsciente de cuáles son esas situaciones y cómo las quiero manejar. Puede ser que te des cuenta que una misma situación o una misma circunstancia en diferentes tiempos o con diferentes personas tienes un resultado diferente. Y esa es la parte de la autoconciencia. ¿Cuáles son las emociones que me detonan acciones positivas y cuáles son esas emociones negativas que están bloqueando ciertas acciones en las cuales ya no consigo lo que yo quiero? Algo que también ayuda mucho es poder identificar en esas emociones y poderlas decir cuáles son. Muchas veces cuando preguntamos a una persona, oye, ¿cómo estás? Y a veces nos contesta, pues, bien, o estoy mal, y no identifica esas emociones. ¿Tú eres capaz de identificar tus emociones cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás? Bueno, mira, pues el día de hoy me siento muy contento.
El día de hoy me siento muy triste porque me pasó esto. De tal manera que puedas tú identificar cuáles son las emociones. Hay muchas palabras en el idioma español que describen las emociones. Las emociones básicas que tenemos los seres humanos pues son la alegría, la ira, la tristeza, el miedo, ¿sí? El disgusto. Son las emociones básicas que tenemos. Y de ahí se derivan una serie de emociones que podemos también identificar. Por ejemplo, la alegría, pues hay emociones que se detonan como ser agradable, estar animado, estar asombrado, estar en armonía, estar estimulado. Son emociones que se derivan de esa alegría, pero hay que reconocer en cuál emoción estoy. En la medida que tú puedas reconocer en qué emoción estás, pues puedes tener un actuar diferente. Por ejemplo, la emoción de la ira, ¿no? Si estás muy enfadado, si estás enojado, si estás rabioso, si estás en un momento dado de mal humor, ¿cuál es esa emoción que identificas en ese estado de ánimo? Los estados de ánimo son los que normalmente permanecen a lo largo del día o en periodos más largos que una emoción. Una emoción, haciendo una analogía, son como las olas del mar, son efímeras. Van y vienen. Puedo sentirme muy contento en este momento, enojado, en 2 minutos más, pero aquella emoción que permanece más tiempo a lo largo del día, o inclusive varios días, esa emoción pues me da una imagen, me da una manera de ser, me muestra una conducta que yo estoy siguiendo, y a veces tenemos esa imagen de la persona pues, que es muy alegre, la persona que siempre está enojada, o que es muy gruñón, malhumorada. Entonces los estados de ánimo están más permanentes. ¿Qué emociones, si estás en un estado de ánimo enojado permanentemente, estás sintiendo y estás a lo largo de tu día? Y cuáles son aquellas circunstancias que están detonando eso y cómo las estás interpretando. Este es el estado de autoconciencia que puedes tú trabajar, que vale la pena que hagas ese diagnóstico, un autodiagnóstico, a partir de ahí puedas tomar tus propias acciones. Otro tema es el autocontrol, es otro de los pilares. Es decir, a veces echamos muchas culpas, ¿no? Es el tráfico, es el clima, los niños están gritando, hay mucho ruido y por eso me comporto así. Recuerda que las emociones vienen de la manera que estamos percibiendo el mundo a partir de nuestros pensamientos. Eso nos detona una emoción y, por lo tanto, un actuar. Entonces, esa parte del autocontrol es hacernos responsables de nuestros propios pensamientos y de nuestro propio actuar. Y de ahí, por eso era importante que lo que mencionaba de reconocer en la autoconciencia cuáles son esas emociones que pasan a lo largo del día, para que en ese autocontrol yo pueda ser consciente y responsable de mi actuar, ¿sí? Si llega alguien gritando, pues es que lejos de yo de enojarme, pues no te permito que me grites. Si entiendo tu enfado por cierta situación, pero cuando estés más calmado, puedes venir conmigo y podemos platicar. Recuerda esta frase que te mencioné al principio, ¿no? No levantes la voz, mejora tu argumento. Porque si yo me engancho en esta discusión, pues yo también voy a estar enojado, el otro va a estar enojado y va a ser una explosión. Y si era un conflicto, es un tema que hay que resolver al final de cuentas, pues no lo vamos a resolver. Entonces, estar consciente de la emoción que está pasando, estar consciente qué es la circunstancia o la situación que está activando esos pensamientos, pero es el autocontrol que me dice, bueno, yo mismo cómo amortiguo esas circunstancias, eso que está pasando alrededor para poder actuar y hacerme responsable. Vamos a contestar algunas preguntas. Han llegado unas preguntas aquí, Monse, si nos puedes pasar, por favor, nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Cómo puedo mejorar mi autocontrol? Sí. Repito, esta parte del autocontrol tiene que ver con estar consciente cuáles son mis emociones. Un segundo paso para poder tener esa inteligencia emocional es el control mismo a partir de la circunstancia y también de la emoción que estoy sintiendo, y a partir de ahí tomo esa decisión, cómo quiero actuar.
Alguien en algún seminario alguna vez me dijo, oye Mario, es que ahora que no se vale enojar, no es que no se valga enojar, a veces sí me tengo que enojar y tengo que poner límites y decir esto no y esto no lo acepto y simplemente no. Pero eso de quedar en un estado ya permanente, en un estado de ánimo de enojo, es otra cosa. Entonces las emociones son como una danza, son como esas olas del mar que mencionaba, van, vienen a lo largo del día. Tengo que reconocer cuál es el estado de ánimo en que estoy normalmente o quiero estar, qué necesitaría para estar en ese estado de ánimo y a partir de ahí trabajar. Entonces autocontrol y autoconciencia están conectadas. Primero ser consciente de qué emociones estoy sintiendo, cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad en estas emociones y segundo, cómo puedo responder y hacerme responsable de las emociones en mi actuar. ¿Cuál es la mejor manera de poner límites? ¿Sí? Es una muy buena pregunta que tiene que ver también con los principios. ¿Sí? No nada más es la parte de las emociones, sino también que tengo que tener ciertos principios, ciertos valores. Normalmente cuando estamos hablando de límites, pues tiene que ver con mi autoridad, qué es lo que puedo yo en un momento dado aceptar dentro de un proceso, dentro de mi función en una organización, de qué puedo aceptar dentro de mis valores y de mis principios también como persona, como profesionista, dentro de mi ética, y a partir de ahí, pues, dar una acción. Entonces, muy importante es en esa autoconciencia saber qué es lo que yo quiero. La firmeza es, bueno, hay cosas que no puedo negociar, que están dentro de mi ética, dentro de mi actuar, de mis principios, y a partir de ahí, pues, tengo que ser firme. Y muchas veces un no tiene que ser un no de enojo, con gritos, simplemente a partir de haber conocido esos límites, esos principios, pues poner un hasta aquí, básicamente. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el siguiente pilar. El siguiente pilar es las habilidades sociales. Un líder se distingue por tener habilidades sociales, de cómo en un momento dado se conecta con las personas, cómo hace su liderazgo de servicio, cómo yo te ayudo, después tú cómo me ayudas, es decir, genera relaciones de un ganar-ganar. Si yo quiero llevar toda el agua hacia mi molino, va a ser complicado tener una relación a largo plazo. Entonces, un líder emocionalmente inteligente no pierde esa visión de tener relaciones a mediano o largo plazo en el sentido de un ganar-ganar. Y las habilidades sociales requieren que pues yo pueda estar interesado en escucharte el día de hoy, cuáles son tus problemas, cuáles son tus triunfos, cuáles son tus logros, así como yo también explicarte, compartirte, abrirme algo de mí. Algo que ayuda mucho es hacer un ejercicio donde puedo contar una historia de mi vida. Una historia de mi vida donde pueden ser 5 minutos, pueden ser 15 minutos, donde puedo contarle a alguien algo de mi infancia, de un viaje, de cómo me está yendo en el trabajo, de cuando tengo algún problema difícil y cómo, pues, en un momento dado estoy resolviendo las cosas. Entonces, las habilidades sociales distinguen también a un líder que es emocionalmente inteligente en la manera en que él está generando esas relaciones a mediano o largo plazo efectivas, preocupándose por los demás, pero también va a ver el efecto que los demás se preocupen por él. Vamos a mandar aquí saludos a las personas que nos están siguiendo. Frederic, muchos saludos. Carlos Pleg, allá en la Ciudad de México, mucho gusto saber de ti. Gustavo García, también muchos saludos. Gisela Brackely, detrás de las emociones negativas, para lograr la inteligencia emocional, la pregunta anterior sería, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué quedar mal? ¿A la crítica? ¿De qué me estoy defendiendo? Muchas gracias, Gisela, saludos. Sí, muy buen comentario. Esta pregunta, ¿cuál es el miedo que yo puedo tener? ¿Tengo el miedo a que me dirán? ¿Tengo miedo a poner un límite? ¿Tengo miedo a que si digo no, daño la relación? Y ahí hay que poner las cosas en una balanza, porque si te digo que sí, pero está mi ética, mis principios en juego, pues el que va a salir perdiendo soy yo. Entonces, nuestras relaciones, cuando tenemos esa parte de un ganar por un lado y tú un ganar por el otro, es como podemos tener ese balance. Muchas gracias por tu comentario, Gisela. Ivette Soriano, muchos saludos. Me suele pasar con mi hija, exploto, pero pienso en el autocontrol, me gana el coraje y después ya me arrepiento.
Sí, pregúntate, Ivette, en esa situación que tú viviste con tu hija tiempo después, ¿qué tan grave fue? Son más o menos como esas pláticas de Navidad, donde 5 años después platicamos en familia, mira, cuando chocaste el coche y me chocaste en mi coche y que te lo había prestado. Y cuando se te olvidó la bolsa con el dinero en el supermercado y perdimos el dinero. Es decir, lo que parecía tan grave en ese momento, finalmente no fue el impacto en nuestra vida que fuera tan grave. Y a veces sobre reaccionamos a ciertas situaciones. En esta parte es poner las cosas también en una balanza. Esa relación en la cual hice un grito, una ofensa, exploto, ¿qué tanto pierdo y qué tanto gano? La confianza de una persona, el que la persona la próxima vez no me vaya a decir las cosas porque se enoja mamá, se enoja papá. Entonces, ¿qué pierdo y qué gano? Y al final de cuentas, en este ejercicio, Ivette, lo que puedes hacer es esa parte, ¿no? Que en ese balance, después de un tiempo en el que ya pasaron las cosas, en que las olas ya se calmaron, ¿qué tanto ganaste y qué tanto perdiste? Y sobre todo, ¿qué es lo que podrías hacer diferente cuando sucediera o se presentara algo similar? Ahí es un aprendizaje. Muchas gracias por tu comentario, Ivette. Bueno, vamos a comentar el otro pilar que pues, seguramente ustedes también han escuchado mucho, es la empatía. ¿Cómo puedo comprender al otro? Hemos platicado también anteriormente en lo que son las conversaciones o las competencias conversacionales. El poder de escucha me permite conectarme con los demás. Entonces, ser un líder emocionalmente inteligente se refiere a que yo pueda comprender las inquietudes del otro. A veces preguntándolo, a veces me encuentro con ese iceberg en el cual las personas nada más dan cierta información. Ahí viene esta parte de que a lo mejor tienen miedo de decir las cosas, que a lo mejor nos podamos ofender, que yo soy el jefe, que yo soy el papá, y que dicen cosas pero no dicen todo. Y ahí tengo que mantener en esa relación, pues, la confianza. Un líder emocionalmente inteligente genera esa empatía. Y miren que cuando estamos hablando de líderes, no solamente estamos hablando del jefe o del gerente, del ejecutivo. Preguntas como las que nos están haciendo las personas que nos siguen son las preguntas del diario, ¿no? ¿Qué hago con la pareja, con los hijos, con los colegas, con las amistades? Entonces, el generar empatía es ponerme en los zapatos del otro, poder comprender que a veces la persona puede estar indispuesta, está pasando por una situación pues económica o emocionalmente difícil y no necesariamente va a reaccionar como nosotros queramos. Ponerse los zapatos del otro significa que primero también tengo que quitarme los míos. Y eso es también sentirme vulnerable y sentir esa vulnerabilidad. A partir de esa vulnerabilidad puedo comprender que también el otro se puede equivocar, puede ser vulnerable, que tiene otros intereses, que quizá no comprendo sus intereses o no le he expresado mis intereses. No es que sea tonto, sea flojo, simplemente es una persona diferente. Y a partir de esa mirada puedo yo empezar a generar lazos de empatía. Un líder sin empatía simplemente no va a poder conectarse con las personas. Tenemos por acá otra pregunta. ¿Cómo influye el estado de ánimo en mi liderazgo? Sí. Muy buena pregunta, porque el ser líder no significa estar trabajando en automático, estar yendo por la vida en un estado automático. Significa que estamos yendo por la vida ante ciertas circunstancias, ciertas situaciones en las cuales tenemos que ir sorteando. Y el ser líder, tener esa congruencia en mi actuar, de acuerdo a mis principios, a lo que digo y lo que pienso, pues están influenciados por esa parte de las emociones. Entonces, cuando estamos hablando del líder, siempre tener en cuenta que un líder tiene emociones, ¿sí? Y obviamente tiene responsabilidades, y que la mejor combinación es encontrar ese balance entre lo que debo de hacer, entre lo que conozco y es mi tarea, y el estado emocional en que estoy, de tal manera que pueda tener yo un autocontrol y pueda llevar las acciones adecuadas y tener mis resultados que yo estoy buscando. El último pilar
es esta parte de la motivación a los logros. Es un elemento muy importante porque cuando yo estoy trabajando con las personas en la empresa o en la oficina, pues el reconocer logros motiva a las personas. No quiere decir que esté dando a diestra y siniestra, todo hiciste muy bien. Simplemente reconocer el esfuerzo, evaluar a las personas por lo que están haciendo, y es una manera de poder motivar a las personas. Pero para poder hacer eso, tengo que haberme motivado yo mismo, a mí mismo. Y eso requiere que yo pueda identificar mis propios logros. Un ejercicio que puedes hacer es, antes de irte a dormir, anotar, no sé, 5 logros que obtuviste el día de hoy. Es un reto muchas veces porque en un día difícil podemos decir, bueno, ¿y qué pude haber logrado? Pero hay personas que a lo mejor ya no llegan al final del día. Hay personas que a veces no llegan al restaurante, o no llegan al cine, o no pudieron comprar zapatos, o no pudieron pagar la renta. Es decir, en ese balance de caja que hago al final del día, ¿qué logré? No quiere decir que caiga en el conformismo, no. Pero al encontrar mis propios logros me va a permitir encontrar un cierto estado emocional y que me pueda motivar. Porque me voy a dar cuenta que el haber llegado al cine, el haber llegado al restaurante, el haber podido comprarme los zapatos o pagar la colegiatura de mis hijos, eso me va a permitir realizarme y va a traer consigo un estado emocional. Y hay que identificar qué emociones son las que estoy sintiendo. Entonces, un ejercicio que puedes hacer al final del día es ese, un balance de cómo estás en tus logros. Ahí te va a ayudar también en este otro pilar de la autoconciencia y del autocontrol, qué emociones estuviste sintiendo durante el día, y en esos logros también, en ese preciso momento, cuando los reconozcas, qué emoción estás sintiendo. Vamos a ver aquí otra pregunta que nos están llegando. ¿Cómo puedo lograr ser empática con una persona con mucho ímpetu? ¿Sí? Sí, hay personas que tienen mucho ímpetu. Y como yo me puedo conectar comprendiendo por qué esa persona tiene tanta energía, por qué tiene ese ímpetu tan grande y cómo me lo puede compartir. A veces el hecho de que yo sea una persona muy tranquila y me junte con alguien con demasiado ímpetu puede ser una buena combinación en los equipos. Eso pasa en la diversidad de los equipos de trabajo, en las empresas, donde puede haber alguien con mucho ímpetu, a lo mejor otra persona mucho más calmada, pero esa combinación de emociones nos permite dentro de un equipo poder tener en esa diversidad resultados bastante interesantes, la generación de la sinergia. Entonces, comprender ese ímpetu, por qué lo está haciendo, qué emoción le genera, sería muy interesante tratar de comprender a esa persona. Voy a leerte otro cuento, ¿sí? Es un cuento también de Paulo Coelho, que habla del empleado inteligente. Me gustó mucho este cuento porque tiene que ver con esta parte de la motivación por los logros. Dice, y de la empatía. Dice, en la época en que se encontraba en una base aérea en África, el escritor Saint-Exupéry, el del Principito, hizo una colecta entre sus amigos, pues un empleado marroquí quería volver a su ciudad natal. Consiguió juntar 1,000 francos. Uno de los pilotos transportó al empleado hasta Casablanca y al volver contó lo sucedido. En cuanto llegó, se fue a comer al mejor restaurante, distribuyó propinas generosas, pagó bebidas para todo el mundo, compró juguetes para los niños de su aldea. Ese hombre no tenía el menor sentido de la economía. Al contrario, respondió Saint-Exupéry, sabía que la mejor inversión del mundo son las personas. Gastando así consiguió de nuevo ganarse el respeto de sus compatriotas, que acabaron dándole empleo. A fin de cuentas, solo un vencedor puede ser tan generoso. Este cuento me gustó mucho porque se los leo aquí al final de la conferencia, de lo que he explicado de los 5 pilares, porque combina ahí varias cosas. Combina esta parte de poderme conectar con los demás, es decir, cómo puedo generar empatía, cómo puedo generar habilidades sociales que me permitan también
pues ir en obtener mis propios objetivos, cómo puedo en un momento dado motivarme para esos logros. Entonces, con estos 5 pilares yo te invito que los tengas presente, que hagas tus diagnósticos en ese sentido en la autoconciencia, cuáles son esas emociones que tú estás sintiendo, en el autocontrol, cuáles son las emociones que sentiste al actuar de cierta manera, qué harías diferente si algo que como actuaste y la acción que aprendiste no te funcionó o no te sentiste bien o no generó una relación adecuada, qué harías para poder tener una nueva situación cuando se presentara una cierta circunstancia. La otra de habilidades sociales, ¿qué tanto estás en contacto con las personas? ¿Lo estás comprendiendo? En la parte de empatía, te pones en los zapatos de otro. Y finalmente, en la motivación de los logros. ¿Reconoces tus propios logros? ¿Puedes reconocer los logros de los demás? Más adelante, en otro de las conferencias, estaremos hablando de lo que es la retroalimentación, un elemento muy importante en nuestras relaciones y también en nuestro trabajo, que se trata de esa parte precisamente del reconocimiento de los logros. Pero para eso necesito primero liderarme a mí mismo y reconocer mis propios logros. Vamos al final de nuestra conferencia el día de hoy. Tenemos aquí otra pregunta también muy buena. Es, en una situación de crisis, ¿cuál sería una característica del líder emocionalmente inteligente? Puede haber diferentes tipos de crisis, por supuesto. A mí me ha tocado vivir crisis, por ejemplo, en un temblor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos salir corriendo, huyendo o buscar un lugar donde podamos protegernos. Hay veces que nos ha tocado una emergencia de un accidente y tenemos que actuar rápidamente. Entonces, ahí es donde también tenemos que tener consciente esa parte de nuestro control, de nuestra parte cómo estamos reaccionando ante diferentes emociones. Algo que yo te recomendaría es que en las crisis que tú has vivido o en los ciertos elementos, situaciones difíciles, cómo has actuado y cómo te gustaría actuar. ¿Qué emoción pasó en ese momento y cómo reaccionaste? ¿Qué te hizo pensar? ¿Te dio miedo? ¿Sentiste que perdías las cosas? ¿Estabas demasiado enojado? ¿Con ira? Entonces, a partir de esa conciencia de las emociones por las que pasaron en esa crisis, puedes aprender y te da un aprendizaje para que en una circunstancia que va a presentar puedas manejarlo de una mejor manera de acuerdo a lo que tú estés buscando. Todos tenemos crisis, a veces que se nos poncha una llanta es una crisis y puedo quedarme en el coche con un coraje llorando y no llegar a una cita, o simplemente cerrar el coche, ponerlo en una orilla, tomar un taxi y llegar a la cita. Entonces, cada circunstancia tiene elementos diferentes. Lo importante es que tú puedas reconocer tus áreas de oportunidad a partir de que reconozcas tus fortalezas en la manera como manejas tus emociones y también esas áreas de oportunidad, cómo quisieras manejarlas en el futuro. Muy bien, pues bueno, tenemos aquí más personas que nos están saludando. Marbella Muniz, muchos saludos. Gracias por acompañarnos. Felipe Hernández, también muchas gracias. Rodrigo Moyano, mucho gusto saber de ti, Rodrigo. Saludos allá en Estados Unidos. Pues muchas personas que nos han estado acompañando el día de hoy para poder desarrollar este tema que es muy interesante en áreas de nuestra vida como nuestra vida personal. Vimos preguntas como en la familia, también en el trabajo, cómo puedo ser un líder emocionalmente inteligente e ir en ese camino de desarrollo de mi liderazgo, conociéndome a mí mismo para poder liderar a otros y por lo tanto liderar mejor a la empresa. Vamos a tener aquí la última pregunta antes de despedirnos. ¿Cómo un líder puede compartir esa inteligencia emocional con sus colaboradores? Es una pregunta esencial cuando tenemos un equipo de trabajo. El reflejo del equipo de trabajo es el reflejo del líder, de la cultura, de la conducta, de los comportamientos que tenga el líder se ven reflejados
en su equipo de trabajo. Y estos comportamientos también van acompañados de un clima laboral, de ese clima laboral que a veces llegamos a un área en una empresa y aquí se respira pues puro enojo, ¿no? Tensión y miedo. Hay otras áreas donde me gustaría trabajar porque aquí la gente está alegre, la gente está positiva. Entonces, el líder inyecta esa parte de energía a su equipo o le chupa la energía. Es algo que también hemos platicado en otras conferencias. Entonces, el líder tiene esa responsabilidad de generar emociones positivas en su equipo, que es la motivación. Porque esa motivación se va a dar como resultado acción y por lo tanto resultados, llegar a los objetivos. Entonces, compartir esa inteligencia emocional con los colaboradores significa el líder ser emocionalmente inteligente de tal manera que las acciones que está emprendiendo generen un clima organizacional positivo a partir de que dé el ejemplo. Y se dice que el ejemplo arrastra. No se trata de decir aquí vamos a llevarnos muy bien y políticas de puertas abiertas y ténganme confianza. Realmente hay que respetar a las personas, hay que ganarse esa confianza. Parte de ganarse la confianza, también lo hemos platicado antes, es la autoridad que tengo, por supuesto, en una función, pero por otro lado, el otro 50% por lo menos es la confianza que he generado yo como líder al respetar a las personas, al trabajar en un ambiente de confidencialidad cuando me platican ciertos elementos que no tienen que conocer los demás, cuando los estoy desarrollando, los estoy apoyando para que puedan ellos hacer mejor su trabajo. Esa confianza que se gana genera un clima organizacional. Por lo tanto, se dan mejores resultados a partir de las acciones que emprendan las personas. Muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto que hayan estado con nosotros el día de hoy. Coca, te mandamos saludos allá donde estás para que termines de recuperarte. Estaremos viéndonos por aquí en octubre con una conferencia más de esta serie Liderarme a mí para liderar a otros. Y les deseo que tengan un excelente día. Hasta la próxima.